Rubén Darío, conocido como el príncipe de las letras castellanas, fue un innovador en el uso de la métrica y el ritmo de la poesía. ¿Os gustaría conocer la historia de cómo consiguió uno de los mayores títulos en la literatura española? Sus obras se desarrollaron en un periodo histórico marcado por grandes transformaciones tanto a nivel global como regional, lo que permitió conocer diversos movimientos y corrientes que influyeron en su estilo y en los temas que abordó. ¿Y qué ocurrió en este tiempo? A finales del siglo XIX y principios del XX en el mundo hubo muchos cambios significativos. Por ejemplo, gracias a la revolución industrial hubo una transformación en las sociedades. Las ciudades crecían rápidamente, la tecnología avanzaba muy rápido. Y surgían nuevas clases sociales a medida que la economía se expandía. Este periodo dio a los escritores una fuente de inspiración. En América Latina, la mayoría de los países ya habían logrado su independencia, pero aún enfrentaba problemas de identidad nacional, junto con luchas internas por el poder y la modernización de las naciones. Estos procesos proporcionaron a Rubén Darío explorar temas relacionados. En sus obras, Darío refleja esta mezcla de admiración hacia Europa, pero por otro lado sentía la necesidad de reafirmar la identidad y la independencia latinoamericana. Las luchas entre liberales y conservadores eran muy comunes en países latinoamericanos, y aunque Darío no reflejaba en sus obras sus posiciones políticas, mostraba una preocupación por la justicia social y la libertad. Las relaciones internacionales, especialmente la influencia de Estados Unidos, admirando su progreso y dinamismo, pero a la vez criticando su intervencionismo y la amenaza que representaba para la soberanía en América Latina. También son temas recurrentes en las obras de Darío. Respecto a lo social, la desigualdad entre las clases sociales era muy notoria. La diferencia entre ricos y pobres era evidente. Rubén Darío reflejaba en sus obras que las condiciones de vida de las clases bajas, la injusticia social y la modernización, mostrando tanto el progreso como los problemas que traía. Rubén Darío, cuyo nombre completo era Félix Rubén García Sarmiento, nació el 18 de enero de 1877 en Metapa, conocido ahora como Ciudad Darío, Nicaragua. Es considerado el máximo representante del modernismo literario en lengua española y uno de los poetas más influyentes del siglo XX en el ámbito hispano. Desde joven mostró un talento temprano para la poesía y escritura. A los 14 años era conocido como el poeta niño en su ciudad natal. Su vida estuvo marcada por viajes constantes, trabajando como periodista, diplomático y escritor en países como Chile, Argentina, España y Francia. Falleció el 6 de febrero de 1916 en León, Nicaragua, a los 49 años. Sus obras más destacadas son Azul, 1888, considerada la obra fundacional del modernismo. Combina la poesía y prosa con un estilo innovador. Prosas profanas, 1896, una colección de poemas que exploran temas como el amor, la belleza y el esotismo. Y Cantos de vida y esperanza, 1905, fue su obra maestra, donde reflexiona sobre la vida, la muerte y la identidad hispanoamericana. Rubén Darío escribió una gran cantidad de obras, tanto en prosa como en poesía, entre las que destacan Azul, Prosas profanas, Cantos de vida y esperanza y Los motivos del lobo. Los temas principales presentes en sus obras son la belleza y el modernismo, en obras como El Azul y Prosas profanas, donde exalta la belleza estética, la perfección artística y musical. El amor y el erotismo. Explora el amor desde una perspectiva idealista y carnal, mostrando su dimensión espiritual y pasión terrenal. La angustia existencial. En libros como Cantos de vida y esperanza aborda reflexiones profundas sobre el paso del tiempo, la búsqueda del sentido de la vida y la muerte. El poeta como figura central. Frecuentemente reflexiona sobre el rol del poeta como visionario, creador y viajero, como se ve en El canto errante. Y por último, la crítica social y política. A través de su poesía y crónicas muestra preocupaciones sobre el colonialismo, el materialismo y el destino de América Latina. Este tema lo desarrolla principalmente en su madurez.
Ahora voy a hablar sobre la estructura de las obras de Rubén Darío. Las obras de Rubén Darío son famosas por su estructura original. Son de forma variada dependiendo si es poesía, prosa poética o ensayo. En las poesías, la estructura que utilizó Darío fue una apertura impactante, es decir, para captar la atención del lector. Un desarrollo lírico, usó simbolismos y mezcla de lo clásico y moderno. Y por último termina con un cierre resonante, terminando con versos memorables. Por otra parte, en la prosa poética se estructura en una introducción narrativa, empieza con textos detallados. Posteriormente sigue con un cuerpo descriptivo, es decir, con imágenes sensoriales y ritmo musical. Y concluye con un desenlace, donde Darío conectó ideas principales con un concepto más amplio. Y por último, los ensayos. Empieza con una introducción reflexiva, donde aborda el tema central con preguntas. Sigue con un desarrollo argumentativo, explora ideas con profundidad y usó un estilo modernista. Y termina con una conclusión conectiva, donde resume las ideas o reflexiona de una manera universal. Ahora vamos a hablar sobre el género de sus obras. Rubén Darío escribió principalmente en el género poético, aunque también escribió en prosa, incluyendo cuentos, ensayos y crónicas. Es sin duda más conocido como poeta debido a su contribución al desarrollo de la poesía modernista. En cuanto al movimiento literario, Rubén Darío es el máximo exponente del modernismo literario en lengua española. Este movimiento se caracteriza por el esteticismo, la búsqueda de la belleza por medio de un lenguaje elaborado y musical. La desazón, semejante al romanticismo, soledad, tristeza y melancolía por los ideales malogrados. Crítica social, reflexiona sobre temas políticos, sociales y metafísicos, especialmente en su obra más madura. Renovación formal, introducción de nuevas formas métricas y temas en la poesía, como la mitología, la fantasía y el exoticismo. Simbolismo, que introduce el uso de imágenes sugerentes y una preocupación por la perfección formal. Métricas comunes. Las métricas más comunes que usó Rubén Darío son los alejandrinos, que constan de versos de 14 sílabas que estaban divididos en 12 hemistiquios de 7 sílabas, y los endecasílabos, que son versos de 11 sílabas. Otros recursos poéticos que usó son el verso libre, en donde Darío también experimentó sin ninguna métrica fija, lo que le permitió una mayor libertad de expresión. La sinestesia, que es un recurso que consiste en mezclar sensaciones de diferentes sentidos, por ejemplo, hablar de colores chillones o sonidos dulces. La aliteración, que es la repetición de sonidos similares en palabras cercanas para crear un efecto musical, y la rima sonante y consonante. Estilo lingüístico. El lenguaje poético de Rubén Darío llamó la atención desde sus primeras obras porque incorporaba al castellano una imaginería nueva, una ampliación de alcances comparables a lo sucedido en los siglos sabios, cuando la lengua se enriqueció con los tesoros de la cultura renacentista. Darío remueve el léxico y el campo semántico y los abre a una nueva dimensión, y esto es lógico, ya que para el poeta la realidad no puede estar fuera del lenguaje. Pero lo insólito es el sentido de esta apertura, que lo emancipó de su servidumbre realista secular para adaptarlo a una realidad transpositiva, capaz de revelar el universo como espectáculo, la aventura del mundo interior y la hermandad esencial de la poesía con el arte. Algunas de las características que tenemos son la riqueza léxica, en donde Darío usaba un vocabulario amplio y variado, incluyendo arcaísmos, neologismos y palabras de otras lenguas. Esta diversidad léxica le daba a su poesía una gran riqueza y musicalidad. Simbolismos y metáforas los usaba para profundizar en sus temas y añadir capas de significado a su poesía. Cosmopolitismo, en donde su estilo refleja su influencia cosmopolita, incorporando referencias culturales y literarias de todo el mundo. Esta apertura a diversas influencias le daba a su obra una dimensión universal. Erotismo y exotismo. Temas eróticos y exóticos son comunes en su poesía, a menudo expresados en un lenguaje sensual y evocador, y esto le permitía explorar la belleza y el deseo de manera profunda y artística. Rubén Darío
es conocido por su dominio de diversos recursos estilísticos que enriquecen su poesía. Algunos de los más destacados son la sinestesia, mezcla de sensaciones de diferentes sentidos para crear imágenes vivas y sorprendentes. Ejemplo, el murmullo de tu voz. La litenación, repetición de sonidos similares en palabras cercanas para crear un efecto musical. Ejemplo, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Tenemos también la metáfora, el símil, que son comparaciones, la hipérbole, que son exageraciones para enfatizar una idea o sentimiento, la anáfora, que es la repetición de una palabra o frase al inicio de versos consecutivos, el oxímoron, que es la combinación de palabras o ideas que parecen contradictorias, y por último, el paralelismo, que es la repetición de estructuras gramaticales similares para crear el ritmo y una simetría. Por último, voy a hablar sobre la conclusión a la que hemos llegado entre todas. Para nosotras, Rubén Darío, conocido como el padre del modernismo literario, dejó un impacto profundo en la literatura al revolucionar la poesía en español. Introdujo nuevas formas, ritmos y temáticas que rompieron con las tradiciones anteriores, estableciendo un modelo que inspiró a otros escritores. Su capacidad para combinar musicalidad y profundidad en sus versos marcó un antes y un después en la literatura.